Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Escala y esto es Ante la Duda. Ante la Duda es un ciclo de charlas cortas entre, en este caso, mi mamá y yo. Gabriela es licenciada en psicología, es arteterapeuta, está formada en terapia Gestalt y es investigadora del Eneagrama, que es la herramienta de autoconocimiento fundamental de la terapia Gestalt, entre otras cosas, ¿no? Somos madre e hija tratando de encontrarle la vuelta a algunas preguntas disparadoras que nos dejen en mejores lugares. En esta oportunidad, la pregunta que nos congrega es: ¿por qué insisto en compararme? ¿Por qué este mecanismo, según lo define Gabriela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Ma. Hola, buen día. Vamos por la segunda charla. La primera fue sobre la necesidad de crear y del impulso creativo, de dónde viene, hacia dónde va y todas esas cuestiones. Ahora lo que me interesaba hablar es sobre una contrafuerza que puede ser a lo que hablamos en la charla pasada de la creación y de la búsqueda de bienestar y de libertad a través de la creación. Una contrafuerza que puede ser la comparación. Sí. Que nada, muchas veces puede ser potenciadora y muchas otras tantas, o la mayoría, puede ser nociva. Sí. ¿Qué sí, pasa sí. con la comparación? ¿Vos cómo lo sentís a eso? No, a mí siempre me pega mal. Generalmente me pega mal. Lo que pasa es que se ve que tengo como una voluntad que es más fuerte y trato de trascender ese primer sentimiento, pero en principio siempre es negativo. Bueno, por eso mismo, la comparación para mí, digamos, en el sentido que vos lo estás planteando, tiene que ver con un mecanismo más bien neurótico. Y si bien, digamos, esto te hace siempre plantear casi siempre, como vos decís, te hace plantar desde la carencia, desde la falta, desde lo que no soy, desde esta cuestión, de esta mirada así más, en algún sentido también victimista, digamos, eso que no tengo, eso que me falta, etcétera, que es una característica humana que tiene que ver con el deseo. O sea, el deseo siempre lo que nos mueve es eso que queremos lograr, eso que nos falta, eso que sentimos como vacío, que queremos completar. O sea, es también como un vacío fértil en ese sentido. Casi siempre, digamos, uno lo siente como mecanismo neurótico, ¿no? Entonces eso me impide, esto que debo decir, por ahí avanzar hacia un lugar de deseo, y rápidamente, digamos, cuando uno no se planta desde el lugar del victimismo, es decir, nunca voy a poder ser como tal persona o tener lo que tal tiene o bueno, lo que sea, que eso es, digamos, la envidia. También se puede transformar en una cuestión de potencial cuando eso se transforma en admiración. Eso me falta, pero digamos, me siento con la capacidad como para desarrollar eso que no tengo ahora, pero que si tal persona lo tiene o puedo seguir. Entonces, hay mecanismos también de identificación, ¿no? De querer ser como tal, digamos, identificación a ese rasgo de tal persona que hace que yo, bueno, me proponga de alguna manera o me gustaría y seguir ese camino, digamos, de desarrollar aquello que me falta. Los artistas tienen muchísimo de eso, que nunca se quedan conformes con su obra, que siempre quieren como un poco más, que no era lo que yo pensaba y ahora quiero otra cosa y voy a probar con tal otra. Y bueno, eso, digamos, también tiene que ver con esto que decía yo, que es el deseo que te mueve, ¿no? Pero es negativo esto de estar comparándose todo el tiempo si eso me bloquea y me dice, no, entonces yo abandono acá porque nunca voy a poder tal cosa o lo que sea. Como te decía, los artistas tienen bastante esa característica, porque pertenecen a un eneatipo que es el tipo 4,
que tiene como pasión la envidia, esta tendencia excesiva a la comparación. Y en esa comparación siempre estar en falta, o sea, en carencia. Cuando decís esto de que la comparación es un método neurótico, ¿a qué te referís? Mecanismo neurótico. Mecanismo quiere decir que tiene que ver con esto que te estoy explicando, por ejemplo, la Gestalt lo ve desde ese lugar que es propio, sobre todo, como humanos que somos lo tenemos todo, pero digamos lo que más se transforma en algo que lo excede, digamos, a la persona, que como una reacción automática, como lo primero que sale, esa cosa medio incontrolable, es en el eneatipo 4. ¿Qué es eneatipo? Bueno, el eneatipo es una de las estructuras de la personalidad que describe el eneagrama, ¿no? Que es la herramienta de autoconocimiento con la que trabaja la Gestalt. Pero como te digo, si bien es una característica como humano que somos, que lo podemos tener todos, en ese eneatipo es, digamos, la tendencia principal, lo que llama la pasión, eso que nos excede y nos lleva puesto, y siempre estamos con esa lucha de tratar, digamos, los que empezamos a conocernos, de tratar de no identificarnos con ese mecanismo, ¿no? Porque si no, o sea, no podemos avanzar. ¿Siempre la comparación es con alguien que nos refleja? Hay generar siempre una afinidad, porque si no podés ni comparar. Cuando las cosas son como muy distintos, no hay comparación posible. Siempre es algo que tiene más afinidad con algo nuestro, digamos, de nuestro interior, que nos interesa. Hay como una cierta conexión con eso, con lo que nos comparamos. Pero ya te digo, ahí intervienen como varios mecanismos, que son estas cuestiones también identificatorias, que nos posibilitan el alcanzar eso que sentimos que nos falta. Pero si nos bloquea, si nos quedamos solamente en esa tendencia que nos intimida y, digamos, no nos permite avanzar, entonces cuando uno empieza a conocerse, empieza como a conocer ese mecanismo que nos es propio y empieza a poder, digamos, a trabajar para desapegarse de eso. Porque lo que tiene que desarrollar, en este caso, por ejemplo, en el tipo 4, es la cuestión de la ecuanimidad. Entonces, de esto de equilibrar, digamos, bueno, está bien, esto no me falta, pero tengo otras potencialidades, tengo otras cosas que puedo poner en la balanza, y además, como, digamos, como en general lo que se admira o con lo que uno se compara, generalmente no es algo que tenga que ver con los objetos, sino más bien con ciertas capacidades. Entonces uno sabe también que todo eso lo habita uno, simplemente que por la historia, en general, digamos, por otros condicionamientos que uno no lo ha podido desarrollar, pero bueno, tendrá que hacer como más esfuerzo a algo que a otras personas les sale como más naturalmente, o que lo tiene como talento, como don. Bueno, algunas cosas no las tenemos, pero también está bueno saber que uno lo puede hacer. Si lo trabaja, si primero acepta que esa falta no es algo que tiene que ver con el ser, porque el ser justamente, digamos, no es una sustancia hecha para siempre, sino que nos caracteriza por el movimiento, por el poder evolucionar, avanzar, transformarnos. ¿Cuál sería un remedio, entre comillas, efectivo y más o menos a mano cuando sentimos que estamos cayendo en ese mecanismo? Y, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es poder identificarlo como un mecanismo, justamente. Entonces, cuando uno siente que autoobservándose, siente que ya de nuevo estoy comparándome con el otro, bueno, entonces como empezar a decir, bueno, eso es justamente eso, una idea que tengo como tendencia, una fijación que tengo como una tendencia, pero no es que soy eso. Entonces, aprender, como dicen en yoga, digamos, a dejarlo venir a esa sensación, a esa idea, a eso que se me aparece, y tomarlo, aceptar lo que está ahí, digamos, pero que también
también sabemos que eso que está ahí nos dice, bueno, me gustaría que ser de esta otra manera, hacia dónde tengo que ir. También digamos, lo que tiene eso es que me marca como un camino. Bueno, si eso es mi deseo, entonces, bueno, ¿qué cosas debería hacer para ser menos, o sea, estar menos en esa cuestión de la comparación y sí más en desarrollar eso que siento que no tengo? O por ahí lo tengo, lo empiezo a descubrir que bueno, pero que me sale, que si lo practico, que si, digamos, nada, si necesito un asesoramiento, si necesito ir hacia otro lugar con alguien que me acompañe, lo que sea, que lo puedo hacer. A mí me ha pasado a veces de perderme en ese mecanismo, y cuando logro un poco separarme y pensarlo más en frío y decir, bueno, ¿por qué tal imagen? Ahora también con el tema de que estamos totalmente inmersos en la vida de los demás, sin queriendo o sin querer, con esto de las redes sociales, es medio inevitable, ¿no? Es una cosa como que te abraza, que te envuelve y que decís, che, sé de repente en qué andan todos, y si a vos te interesan muchas cosas como me pasa a mí, es como me es muy fácil perderme en la vida de los demás y en el quehacer de los demás, y terminar creyendo que yo quiero hacer todo eso que los demás están haciendo, y de repente cuando logro abstraerme digo, che, pará, pero yo no sé si me interesa hacer lo que fulano está haciendo, lo que fulana está haciendo. Me interesa hacer algo que de verdad me identifique a mí. Claro. Quizá con las posibilidades que tiene fulana, pero o sea, hay también como una respuesta en el intentar separarse del otro, de decir, bueno, necesito encontrar mi individualidad y mis características. Claro, volver a uno, porque cuando vos decís, me puedo llegar a perder en todas esas imágenes y todo lo que el otro me muestra y lo que sea, que finalmente si yo hago un viaje hacia mí mismo, posiblemente está bueno eso, pero no es exactamente lo que yo quiero. Entonces, sí, eso pasa mucho. También le pasa mucho, digamos, a otro eneatipo que es el 3, que está muy relacionado, pues son todos emocionales, que se pierde en la imagen y en el brillo de los otros, y finalmente llega un momento que no sabe quién es él, digamos, ¿no? Porque tiene esa característica así camaleónica que se va adaptando, y eso es lo que más en este momento la sociedad nos propone, ¿no? Y con estas cuestiones de las modas y todo eso, entonces ser uno más y seguir a la manada es como algo fácil y que uno lo hace casi sin darse cuenta en la inconsciencia. Entonces, justamente el mecanismo como contrario y orientativo es volver a sí mismo, esto que llaman a veces algunos pensadores el recuerdo de sí mismo, que esto de volver a conectarme con lo que siento, con lo que pienso, con lo que realmente me interesa, y para eso uno debe como cerrar algunas puertas, al menos temporariamente, para encontrarse, digamos, y poder pensar un camino propio que pueda reunir algunas de esas cosas que sí, que le gustan, que les interesa, que las mueven, digamos, hacia algunos lugares, pero que sean, digamos, más íntimos, más singulares, y no tan masivos, tan así del brillo de otros. ¿Por qué nos cuesta aceptar que nos comparamos? Sí, bueno, cuando uno empieza el camino del autoconocimiento, justamente es eso, es poder reconocer esas cosas, esas sombras que no nos gustan, que no queremos tener, y nos cuesta mucho ese reconocimiento. Cuando ya lo reconocemos ya es un paso grande, poder decir, no, a mí me pasa esto y es horrible y no tendría que pasarme y esto pero ya el poder reconocer es un paso hacia la transformación de eso mismo, que se padece. Pero el tema es cuando ni siquiera nos damos cuenta que sufrimos de eso, que lo que nos hace sufrir es, digamos, el comienza con ese mecanismo, ¿no? Y de estar mirando todo el tiempo hacia afuera,
Y la última pregunta, ¿qué pasa cuando este sentimiento se despierta con alguien que queremos? Bueno, pero justamente de la misma manera, lo primero es poder decirlo, me está pasando esto, o sea, poder decírmelo, aceptar lo que me está pasando esto, porque en general nosotros lo vivimos, lo actuamos, o sea, es difícil, ya hay un primer desapego cuando yo digo, me está pasando esto, qué horrible, me siento mal, porque te agarra la culpa, que es otra cosa. Pero el tema es poder sacarle peso siempre, siempre eso. Bueno, me pasa esto, sí me pasa, pero no es un sentimiento que yo tengo que transformar, que es mío, que entonces ahí aparece la cuestión de la conciencia, pero también de la responsabilidad. O sea, eso no le pertenece al otro, le pertenece a mí y yo tengo que hacer algo con eso que me molesta, porque no es un sentimiento lindo que me brinda bienestar. Es algo que me genera malestar. Entonces, nada, si yo me apropio de eso como algo del cual soy responsable, pero primero tengo que aceptar que como humano me pasan un montón de todas estas cosas que no son agradables, que digamos, no pertenecen a mi imagen idealizada. Entonces, lo principal es cuando uno lo transforma en algo, bueno, este es un sentimiento que tengo, esto es un pensamiento que se me viene, esto es, bueno, lo transformo en eso y yo no soy eso, porque también soy esta parte, esta conciencia que se da cuenta, que se autoobserva y que está más allá de lo que siento, de lo que pienso, de lo que percibo. Entonces, cuando tengo esa capacidad de separación de todas esas cuestiones, puedo sacarle peso a eso y empezar a transformarlo. Bueno, ma, gracias. De nada. Bueno, se fue la segunda charla de Ante la Duda. En este caso tratamos un tema que a mí me interesaba mucho en particular, conversarlo y compartirlo con ustedes, porque bueno, creo que es un mecanismo habitual en muchas personas y me parece interesante que nos armemos entre todos para defender esto que somos y que podemos ser. Así que si les interesó, si les hizo sentido en algún punto, les espero en el próximo Ante la Duda. Muchísimas gracias.